El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, seguimos escuchando de una manera así suave, fina, pero continua, constante, el Evangelio de San Juan en este tiempo de Pascua. Este Evangelio que está enfocado o tomado de lo que sería el discurso final de Jesús en la última cena antes de la pasión y de la muerte, ¿no? Juan, el evangelista, pone en boca de Jesús, tal vez fundamentalmente, como lo hicieron la mayoría de los evangelistas, socavando, ¿no?, todo lo que es la experiencia y lo que fue escuchando de los testigos originales. No sabemos si Juan, el autor del evangelio, realmente era un apóstol más o estaba dentro del número de los discípulos. Algunos lo ponen como el discípulo amado. Siempre se dijo Juan es el discípulo amado, cuando en definitiva para el propio evangelista la figura del discípulo amado no es una persona determinada, sino todos los que representan a los seguidores de Cristo. Los discípulos amados que aman al Señor porque se saben amados por Él. Ahí entramos todos nosotros, los que de una u otra manera, desde nuestra realidad de cristianos, de hombres y mujeres de fe, amamos al Señor. Tratamos de seguirlo porque creemos en Él y porque sabemos que Él en su amor nos bendice, nos cuida y Él es todo para nosotros. En mayor o menor grado, con nuestras luces y sombras, con nuestras crisis y dudas, vamos avanzando en el camino de la fe, guiados, impulsados por la gracia del mismo Señor. Y por eso nos convertimos todos en discípulos amados. De manera que cuando el Evangelio habla de que la palabra fue dirigida al discípulo amado, o era el discípulo amado el que descubrió al Señor resucitado, en definitiva se refiere a todos los que creen. Todos los que creen. Caso parecido pasa con Lucas, que cuando escribe el Evangelio, ¿no?, del tercer Evangelio sinóptico y después escribe Hechos de los Apóstoles, dice al comienzo de lo que escribe: como te escribí en mi primer libro, querido Teófilo, como refiriéndose a un tal Teófilo, amigo de él, a quien él le escribe. Y la palabra Teófilo no se refiere en este caso a una persona concreta, sino la palabra Teófilo significa Teo, Dios, Filo, amado. Es como el amante de Dios, el que ama a Dios, Teófilo. También ahí entramos todos. Somos todos Teófilo. O Teófila, como quieras llamarte, ¿no? No haciendo distinción de género, porque en esta época hay problemas, sino. Pero somos todos discípulos amados, somos todos Teófilo, Teófila, porque todos amamos a Dios, porque nos sabemos amados por Él, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta introducción, que busca un contexto nada más, entramos en este discurso de Jesús, donde Él hace mucho hincapié antes de la pasión, en esto de que me verán y después no me volverán a ver, pero más tarde sí me verán nuevamente, ¿no? Esto que confunde a los discípulos que escuchaban, porque claro, un lenguaje extraño, un lenguaje distinto, diferente. Jesús cuando habla, y el evangelista así lo interpreta, habla en un sentido pascual, es decir, en el sentido de la vida nueva que trae el resucitado. En el sentido del Espíritu Santo. Jesús va a morir y ciertamente muere. Y después de su muerte ya no lo volverán a ver, como lo están viendo ahora.
Lo que pasa a cualquier mortal. Mientras estamos conviviendo, nos vemos, nos tocamos, nos miramos, etc. Los sentidos, el espacio y el tiempo ocupan un lugar en nuestra vida terrenal. Pero cuando terminemos este proceso y nos llegue la muerte, ya no nos volveremos a ver de esta manera. Porque hay un cambio, hay un estado diferente, la resurrección. Entonces, ¿cómo lo van a ver nuevamente a Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Después me volverán a ver. Ahora están tristes, pero esa tristeza se convertirá en alegría. ¿De qué se trata? Se trata de la venida del Espíritu Santo que impregna la vida de los cristianos, la vida de los discípulos, y ese Espíritu Santo es el que les permite en la fe reconocer la presencia de Jesús, pero de una manera nueva, no ya con ellos, sino en ellos. El Espíritu Santo, entre tantos dones y carismas que nos da, es fundamentalmente configurarnos con Cristo, ni más ni menos. Por eso el día que somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo por medio del agua y ahí se produce en nosotros el nuevo nacimiento, la gran transformación. Ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas, hemos renacido a la vida nueva de los hijos de Dios. Cuando nos bautizamos hemos vivido nosotros en nuestra propia vida de manera sacramental lo que Cristo vivió de manera cruenta en su pasión, muerte y resurrección. Por eso es tan fundamental el bautismo, por eso es tan importante el bautizado, el bautizarse, la identidad nueva que imprime en nosotros este sacramento maravilloso, misterio puro de amor, regalo de Dios, vida nueva, renacimiento. Que lo celebramos de manera tan concreta como un recuerdo o una renovación la noche santa del sábado de gloria en la vigilia pascual, ¿no es cierto? Que nos hizo tanto bien y que nos hace bien. Por eso de alguna manera el tiempo de Pascua es para nosotros los cristianos el celebrar nuestra Pascua. No solo recordar la Pascua de Cristo que sucedió hace 2000 años, sino nuestra propia Pascua, que es nuestra realidad. Cristo, Dios quiere que nosotros renovemos nuestra identidad. Nosotros no le sumamos nada a Dios, sí, lo honramos, lo alabamos, lo bendecimos y le agradecemos y mucho más, con ese sentimiento de hijos e hijas de fe. Pero en definitiva Dios no necesita eso de nosotros. Lo que Dios sí desea de nosotros es que nosotros seamos felices por todo lo que Él nos dio e hizo en nuestra vida. A partir del hecho de ser bautizados en Cristo. Entonces nosotros vivimos esta alegría de los hijos de Dios, el gozo. Esto que Jesús le decía a los discípulos, no me ven, pero más tarde me volverán a ver y la tristeza se convertirá en alegría. El cristiano está llamado a la alegría. Nuestra vida es un motivo de alegría. Una alegría que, como siempre decimos e insistimos, no es la alegría del mundo, obviamente, no es la alegría de las cosas que me van bien o porque tengo materialmente o humanamente cosas. Eso es pasajero, relativo, eso no da sentido ni alegría verdadera al corazón. De lo que habla el Señor es de otra alegría, esa alegría que es experiencia de Dios en mí y yo en Él. Esa alegría que es experiencia de una fe que se transforma en promesa de vida eterna. Esa alegría que es también motivo de saberme elegido, elegida, y por consiguiente ungido, como los apóstoles, para ser testigo de ese Cristo que vive en mí. Es una alegría que es una experiencia muy profunda, que se va generando en la medida en que nosotros desarrollamos nuestra fe, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra vida sacramental, nuestra oración contemplativa en ese silencio interior de cada día, en la palabra que escuchamos y en el amor que damos, porque somos amados y no podemos hacer otra cosa que dar amor. Si recibimos tanto amor, ese amor es para darlo, al estilo de Jesús ciertamente, no un amor al estilo humano. En fin, cuántas cosas significan esta alegría de la que habla Jesús en este discurso que escuchamos estos días en la misa. Cuántas cosas significan y mucho más, pero esencialmente vivir como testigos, ¿no? Jesús les dice esto porque lo que espera también
que los discípulos en esa experiencia de gozo pascual luego vayan a anunciarlo. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que desarrollarse, la iglesia tiene que expandirse. La iglesia es el pueblo de Dios que va a madurar y crecer con nuevos hijos. Esa iglesia que comienza con ese grupo de apóstoles y discípulos y que llega a nuestros días con nosotros y que sigue creciendo cada vez que, por ejemplo, bautizamos en una celebración litúrgica a niños o adultos, hijos nuevos que se van engendrando como en aquel entonces con el mismo espíritu y por el mismo fruto que es Cristo resucitado. Esto es la familia de Dios, esto es lo que somos, a esto pertenecemos. Y de esto tenemos que dar testimonio porque ahí está el motivo de nuestra vida, vida con mayúscula, alegría. Y fíjense cómo esto resuena después en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también venimos leyendo en este tiempo pascual, ¿no? Los apóstoles, que en este caso, bueno, con la figura de Pablo, el sufrimiento, la persecución, las pruebas, la cárcel que tuvieron que soportar, las cadenas, los azotes, descalificaciones, burlas. Todo eso no fue para ellos un obstáculo en lo absoluto. Al contrario, era un motivo de fortalecerse más, de purificarse más en la misión. Conscientes de que si Cristo, el Señor, tuvo que pasar por la pasión y la muerte de cruz, ellos como discípulos, nosotros como discípulos, también tenemos que vivir esa experiencia en nuestra vida cotidiana de una u otra manera, como se va presentando. Y es una ocasión, no para renegar, ni para bajar los brazos, ni para aflojarnos, ¿no? y enfriarnos en la fe, sino por el contrario. Es una ocasión para dar testimonio, porque el verdadero testimonio se da justamente, fíjense ustedes, en el límite. Cuando las cosas no van bien, cuando todo va bien y estamos alegres y las cosas más o menos van funcionando y estamos unidos y estamos celebrando con alegría determinado momento, todos contentos, todos reunidos, bueno, bien, fenómeno. La alegría del testimonio está, pero cuando vamos quedando pocos, cuando nos asola la pandemia, la enfermedad, la prueba, lo inesperado, lo que se cierne a veces en el misterio de la incertidumbre de la vida, la pérdida así prematura de un ser querido, cuando en la misma comunidad experimentamos la persecución, la difamación, o en la familia que se quiebra, se divide y uno a veces como padres, por ejemplo, no sabemos cómo sostener, cómo mejorar y nos sentimos hasta culpables, qué sé yo. Miren, ejemplos hay un montón de dolor, de prueba, de crisis, de cruz, sí los hay. Todos tenemos nuestra experiencia personal, llega a esta altura de la vida y lo que podrá venir mañana, solo Dios lo sabe. Pero es ahí donde se hace entonces firme y verás el testimonio. Ahí. Fíjense ustedes que la palabra testimonio significa martirio. Y cuando nosotros los cristianos oímos hablar de mártir, ¿qué nos viene a la mente? Una persona a quien no mataron por ser cristiano, como mataron a los apóstoles y a tantos más, y hoy día sigue sucediendo. No acá tal vez en nuestra cercanía, pero vayámonos a Oriente y demás, todavía la iglesia sigue perseguida y muchos consagrados o cristianos comprometidos son perseguidos y muertos por la fe. O sea, que todavía existe el martirio literal, cruento, de sangre. Pero el martirio, que es testimonio, se da de muchas maneras. Ese tal vez es el grado extremo, pero se da de muchas maneras. Cuando en el dolor, en la persecución, en la injuria, no contestamos de la misma manera ni nos ponemos a la altura del que hace el mal, sino tratamos, por gracia de Dios, con humildad, de poner la otra mejilla, es decir, de ejercer la misericordia, la tolerancia, la paciencia, la humildad. Ese soportar por la fe aquello que humanamente tal vez haríamos de otra forma, ¿no? En fin, todo esto es Pascua. Todo esto es resurrección, todo esto es vida nueva que nos trajo Jesús.
Y esto es lo que de esto vivimos, porque esto somos. Y esto es lo que celebramos. Entonces nuestra vida está asegurada solo en las manos de Dios, en la misericordia de Dios. Y de esa manera nosotros vivimos, nos movemos, existimos y testimoniamos. Por eso, hermanos queridos, demos gracias al Señor y no bajemos los brazos nunca, aunque a veces se nos venga la noche encima. No bajemos los brazos, porque la iglesia crece, madura y se fortalece justamente por los testigos fieles de los últimos tiempos. Cuando el martirio se hace presente, el dolor se hace presente. No bajemos los brazos, porque ahí es donde más obra la gracia de Dios, donde más se manifiesta en nuestra debilidad la fortaleza del Señor. Ahí, Jesucristo está en mí y lleva conmigo la cruz de cada día. Él es fiel, no me abandona. Yo y Él somos una misma realidad. Estamos habitados por la divinidad, por el Espíritu Santo, habitados. Entonces, cuando nos venga ese momento duro de la vida, ese momento amargo, ¿no?, de la tristeza y la debilidad o la desesperación, el golpe bajo, inesperado de la vida, pidámosle al Espíritu Santo que ahí nos revele con esa luz interior este conocimiento. Señor, estás en mí y yo en vos, no estoy solo. Sufro, pero vos estás conmigo y yo estoy con vos. No estoy solo. Tu gracia me sostiene. Tu presencia me mantiene de pie. Y yo sé que atrás de esto habrá victoria. Victoria para mi vida que crece en santidad y victoria para la iglesia, para la familia de Dios, que se nutre también de mi testimonio personal. Se nutre, porque el Señor es así. De tu dolor, llevado con fidelidad, saca una bendición como una especie de onda expansiva que llega a donde no sabemos. Y ese dolor llevado en Cristo es una oración poderosa que sirve para muchos que necesitan tal vez conversión, que necesitan el alivio divino. Yo por eso le digo, y siempre lo decimos, a los enfermos y ancianos que ya están limitados físicamente, que ya no pueden hacer como antes cosas, que no teman, que no crean que ya su vida está terminada, porque para Dios todo lo contrario. Cuando un anciano, un enfermo, que ya físicamente no puede mucho, hace de su vida un testimonio, un apostolado de oración y ofrece su dolor, su sufrimiento, su debilidad al Señor, uniéndola a sus dolores, esos dolores que sufrió, pero que sigue sufriendo en cada uno de nosotros. Cuando lo hacemos así, entregado, ese dolor se transforma, como les digo, en una oración, en una gracia expansiva que llega por la gracia de Dios a donde nosotros no nos podemos imaginar. El padre Elías suele decir que la misa va al infinito, ¿no? Y bueno, nosotros podríamos decir justamente, además de la misa, la oración del enfermo, del que sufre, ofrecida al Señor por los demás, va al infinito. Y quién sabe cuántos, no nos imaginamos, pero una oración o un dolor ofrecido con fe está salvando, quién sabe, a una persona que vivió toda una vida alejada de Dios, pero en ese momento le tocó la gracia por el testimonio de dolor de otro hermano y se experimentó un cambio, una conversión, por ejemplo, o lo que Dios quiera. Pero Dios es así, obra también de esta manera. Entonces no nos desanimemos, ¿no? Sí, y ya termino, si el Sagrado Corazón nos muestra un corazón glorioso, pero que tuvo que pasar por la cruz y la muerte y todo el dolor que implicó la pasión, el cristiano es como su maestro, no puede ser menos. No pretendamos vivir un cristianismo color de rosa, porque un cristianismo color de rosa no es un cristianismo. Y de ahí entendemos, si somos sinceros,
que todo testimonio, todo servicio pastoral, toda vida comunitaria en una parroquia o en un movimiento, donde sea, tiene que estar matizado y sostenido por esto. No celebremos una Pascua verdadera si no hemos pasado por el Viernes Santo, que nos purifica, como los apóstoles. Y que eso sea un motivo de alegría, no de dolor, ni de miedo, ni mucho menos. Al contrario, es así, es así. Entonces nos vamos aferrando cada vez más a Él. De esto se trata. Nos vamos aferrando a Él, más a Él, que ya nos ganó, que ya nos poseyó, que estamos habitados por Él. Nos dejamos aferrar, nos vamos aferrando en la fe y dejamos que Él cada vez vaya integrando toda nuestra vida interior, todas esas zonas nuestras que todavía tienen que seguir siendo redimidas, purificadas, que todavía tienen que seguir madurando, ¿no? Que lo hace la gracia. Nos dejamos poseer con humildad en la oración contemplativa, en el silencio, y de ahí el resto, lo que Dios hace a través nuestro, que es bendición. Por eso demos gracias al Señor, no nos desanimemos nunca, al contrario, que nuestras tristezas de la vida se conviertan ya mismo en gozo, en alegría, porque el Señor está con nosotros, que ninguna oscuridad nos haga temblar, al contrario, porque la luz de Cristo resucitado brilla permanentemente en nosotros. Y de hecho nosotros somos luz, que brillamos con esa luz propia donde estemos. No necesitamos que nadie nos venga a decir nada, ni nadie nos venga a piropear de nada, porque ya el Señor nos reconoce, nos bendice, ¿no? Y nos pone donde Él quiere, ya está. Si yo tengo el reconocimiento del Señor Jesús, ¿qué otro reconocimiento me hace falta? ¿Qué otro reconocimiento puede estar a la altura del reconocimiento que Dios hizo conmigo, por quien dio su vida? Por mí, por vos, por cada uno. Entonces ya esto no tiene que ser para un cristiano un motivo de búsqueda. Busco que me reconozcan, busco que me tengan en cuenta, busco que me feliciten, busco que se... Es muy relativo. Si viene, viene. Bueno, fenómeno. Si te reconocen, mejor. Porque te podrán ayudar a que sigas creciendo y dando más testimonio. Pero si no te reconocen y te tienen ahí olvidado, bueno, acordate de los apóstoles que siendo lo que fueron, tuvieron que pasar por lo que pasaron. Es así, es así, es así. El mundo fue y es lo que es. El mundo en sí no va a cambiar. La realidad terrenal no va a cambiar porque está gobernada por el espíritu inmundo, el espíritu del mundo del que habla Jesús. En cambio, nosotros que no somos del mundo, no le pertenecemos al mundo, aunque sí estamos en el mundo para la misión que se nos encomienda, nos gobierna o nos guía otro espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces esa diferencia tampoco la tenemos que olvidar. Y si bien nos duele que el mundo esté como esté y pudiendo estar mejor o mejorar en muchos aspectos para bien de todos, y miren, esto fue desde el primer minuto de la creación, si vamos al caso. El mundo siempre estuvo en tensión, en guerra permanente, por así decirlo, no en conflicto, conflictos pasivos o conflictos activos, guerras frías o guerras bélicas. Pero en realidad es así: corrupción, egoísmo, injusticia, calamidad, negociados, manipuleos. Es así, es el espíritu inmundo. Pero nosotros no queremos eso, porque sabemos que eso no sirve para nada. No queremos eso, porque sabemos a qué hemos sido llamados, porque sabemos dónde está puesta nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida. Sabemos, por gracia de Dios. Y por eso, y termino ahora sí, ayer veíamos la diferencia entre un cristiano, digamos, que está invadido por el Espíritu y que tiene una experiencia total de Cristo por el Espíritu Santo, y aquel cristiano que está a medias viviendo su cristianismo porque solamente todo pasa por la razón, no llegó al corazón.
Y lo que pasa por la razón entra en conflicto. Porque la razón es muy terrenal. Busca la explicación, busca la lógica, busca lo terrenal. Por más que sepamos mucho de religión, yo puedo saber mucho de fe, haber hecho muchos cursos, haber estudiado mucha teología, haber hecho muchos retiros si quieren también, pero si todo quedó en la razón, miren, no voy a lograr, no va a haber grandes progresos, ni en mí, ni tampoco obviamente en la comunidad que formo, donde quiera que esté. Entonces soy un cristiano a medias, no llegué a plenitud, pero cuando con humildad mi corazón se rinde a la gracia para que el Espíritu Santo se apodere de mí, entonces ahí sí viene la plenitud. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y obviamente que todo es un camino, pero es un camino que Dios ya comenzó en mí y que yo tengo que decidir continuar en él. Demos gracias a Dios y pidámosle a la Virgen entonces, este día en que recordamos a la Virgencita bajo la advocación de la medalla milagrosa, que siga haciendo milagros de eternidad en nuestra vida, milagros que son experiencias de muerte y resurrección, de crecimiento y maduración interior, de servicio y de misericordia en nosotros. Esos milagros tenemos que pedir, no los milagros prácticos, inmediatos, los milagros que a veces pasan más por lo mágico, que no digo que no hay que pedir una curación, sí, ¿por qué no? Trabajo para alguien, sí, ¿por qué no? Que le vaya bien en el examen a un hijo, también, sí, esas cosas hay que pedirlas, por supuesto. Pero el milagro más grande es el de la conversión permanente. La gracia a la Virgen hay que pedirle esa gracia de cada día estar más configurados con su Hijo, porque esa es nuestra verdadera victoria. Demos gracias al Señor entonces y nos encomendamos a ella. Que así sea. Que así sea.